La asesora de Begoña Gómez dijo que sus gestiones con la Complutense en favor de los negocios de la mujer de Sánchez habían sido puntuales y excepcionales. ¿Se acuerdan? Pues bien, la UCO destapa cientos de mails con innumerables gestiones para los negocios de la mujer de Sánchez y con más entidades. 11, Mercadona, Fundación La Caixa, Cámaras de Comercio. Un informe de la Intervención de Hacienda confirma que algunos de los principales contratos públicos dados a Barrabés, sí, el amigo de Begoña Gómez, se adjudicaron, atención, frase textual, violando la legalidad. ¿Se acuerdan de quién le firmó las cartas de recomendación para ganar contratos públicos? Exacto, la mujer de Sánchez. Y lluvias torrenciales vuelven a caer sobre Valencia y Tarragona. Y dos cosas siguen igual que las anteriores inundaciones. Ni se han lanzado obras de limpieza de las cuencas hidrográficas, ni se han pagado las ayudas a los afectados por las inundaciones del año pasado. En Es Radio, la noche de Cuesta. Con Carlos Cuesta. Es Radio. Se acordarán todos ustedes de que Pedro Sánchez dijo hace nada, lo ha dicho, según tenía que comparecer ante el juez y, por cierto, hizo un Begoña a la fuga por enésima vez. Bueno, pues Pedro Sánchez dijo lo que van a escuchar ahora, que es que era inocente, totalmente inocente y que el tiempo pondría todo en su sitio. Escúchenle. La verdad acabará imponiéndose y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes. Bueno, pues la verdad es que ha llegado pronto, muy pronto. De hecho, a la vuelta de la esquina ha aparecido un informe de la UCO, que se lo estamos narrando, se lo estamos explicando en Libertad Digital, y que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio para los que queremos la lucha contra la corrupción venga de donde venga. Y por lo visto debe tener todo el desperdicio para Bolaños, para Pilar Alegría, para Pedro Sánchez, para todos ellos. Porque ¿qué es lo que dice ese informe? Bueno, les doy algunas punzadas, les doy algunos de los titulares. La UCO acaba de destapar cientos de mails entre la asesora de Begoña Gómez y la Complutense con innumerables gestiones para los negocios. Lo decía hace un momento. Aparecen más negocios, aparecen más empresas, aparecen más entidades. Ya conocíamos Reales Seguros. Bueno, pues resulta que la asesora autoasignada, nunca se la tuvo que llamar asesora, Cristina Álvarez, pues la asesora autoasignada, que la hemos pagado y la seguimos pagando todos los españoles con nuestros impuestos porque es la directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, sí, de la Moncloa, sí, de Pedro Sánchez, del marido de Begoña Gómez, resulta que ha hecho gestiones para conseguir patrocinios o determinados convenios o determinados acuerdos con la Fundación 11, con Mercadona, con Fundación La Caixa, con Cámaras de Comercio, con el Ministerio de Industria. Sí, el Ministerio de Industria. ¿Se acuerdan de quién estaba en aquel momento? Una tal Reyes Maroto al frente de ese departamento. ¿Se acuerdan que fue la misma persona que dijo yo nunca jamás he tenido contacto alguno con Víctor Aldama? Bien, y acto seguido le taparon la boca con 42 mensajes cruzados. Amén de que su jefe de gabinete estuvo en las negociaciones para conseguir, pues nada más y nada menos que, por ejemplo, la licencia de Villafuel de la trama hidrocarburos. Bien, eso lleva el nuevo informe de la UCO. ¿Qué más lleva? Bueno, pues resulta que ese informe de la UCO lo que está diciendo es que algunas de las fórmulas con las cuales se negociaba han sido de tal opacidad que incluso los metadatos han sido borrados. ¿Les parece normal? En cuestiones en las cuales media una persona de presidencia, una persona que, por cierto, cuando fue elegida, o mejor dicho, cuando fue enchufada en presidencia, venía de ser la amiga y compañera de trabajo previa de Begoña Gómez. ¿Cómo se hizo esa contratación? ¿Cómo se hizo esa selección? Podría respondernos Félix Bolaños, ¿verdad? Bueno, de hecho, si no se hubiese tombado la petición de imputación de Peinado a Félix Bolaños, a lo mejor en este momento sabíamos cómo se había realizado esa contratación. ¿Pero es lo único que se ha sabido hoy? No, de eso nada. Atención porque posiblemente en esto tenga razón Pedro Sánchez, el tiempo vaya a poner más cosas en su sitio. ¿Saben por qué? Porque el juez ya ha pedido también los correos mediados entre la asesora o la propia Begoña Gómez con el Africa Center, para ver hasta dónde llegó determinada relación, determinada utilización de recursos públicos y, por ejemplo, a ver si aparece el nombre de Guacalúa. ¿Qué es Guacalúa? Pues algo que relaciona directamente a Begoña Gómez y al Africa Center con otra rama que alguien nos explicará algún día por qué no se está permitiendo investigar judicialmente hasta el fondo, el caso Air Europa. Porque resulta que Guacalúa era una filial de Globalia, el mismo grupo de Air Europa. Y justo cuando empezó la actividad multinegocios de Begoña Gómez, justo en ese momento Globalia, sí, la de Air Europa, creó Guacalúa. ¿Y qué hizo Guacalúa? Absorber parte de los gastos del Africa Center. Bien, ¿es lo único que se ha sabido hoy? No, de eso nada. Atención porque la asesora de Begoña Gómez gestionó desde presidencia trámites, se lo decía antes, en ministerios y entidades públicas para la mujer de Sánchez. Lo hizo desde presidencia. ¿Eso qué nos parece?
¿Eso tampoco es corrupción? Bien, ¿es lo único que se ha conocido hoy? No, de nuevo de eso, nada. Un informe de la Intervención General ha concluido que los contratos para los que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación para un tal Barrabés, se acordarán directamente, y leo frase textual, incumplieron la ley. No, sin ningún tipo de matiz. Lo pone tal cual en el informe de la Intervención General del Estado, que hay que recordar que es un organismo dependiente de Hacienda. Gracias a Dios, y gracias que hay que darle a la gente que lo está haciendo, hay todavía determinadas instituciones o determinadas esquinas de algunas instituciones, determinados rincones, que siguen haciendo su función como si España fuera un país gobernado por el Estado de Derecho. Bendito sea que seguimos teniendo esos informes, bendito sea que seguimos teniendo a esa gente. Bueno, pues lo que han dicho es que además la fórmula tiene un diseño un tanto extraño. Vamos, básicamente, que permitía sobreponderar de una forma absolutamente exagerada las valoraciones subjetivas. ¿Y saben cómo consiguió los contratos públicos principales una de las grandes empresas de Barrabés, el amigo de Begoña Gómez? La empresa se llamaba Innovanex. Pues gracias a la valoración subjetiva. De hecho, hasta el punto de que multiplicó por 141 veces el importe conseguido en concursos públicos. ¿Qué, señor Félix Bolaños? ¿Eso cómo le suena? ¿Le suena a indicio de criminalidad, a indicio de corrupción? ¿O le suena aquí no hay nada y todo es una cacería de la fachosfera contra Begoña Gómez? Pero bueno, vamos con algo más, porque amén de que este informe haya certificado que los contratos con unas trazas de ilegalidad como la copa de un pino se elevan a 10,6 millones de euros, resulta que hemos tenido que observar cómo Bolaños ha sacado pecho de que Begoña Gómez, el mismo sujeto sobre el que caen todas estas sospechas, el otro día directamente le diera plantón al juez. Vamos a escuchar a Bolaños. Bueno, se celebró la comparecencia, las partes estuvieron personadas por sus abogados, como la ley permite, y por tanto absolutamente conforme a lo que establece la ley procesal. Sí, la ley procesal, cuando una persona está imputada, le permite hacer básicamente de todo, no defenderse, salir a la fuga, mentir, decir lo que quiera, porque tiene derecho a defenderse de cualquier manera. Pero vamos a hacer un poco de recopilación, señor Bolaños, porque Begoña Gómez lleva realmente 6 negativas a defenderse. Son 5 más la inicial aquella, se acordarán. Dijo que no se le había comunicado la querella y que por eso se hacía un Begoña a la fuga. Bien, por lo tanto, tenemos 2 espantadas. La primera y esta última. Se lo traduzco, señor Bolaños. Puesto que usted dice que se está violando el derecho a la defensa de Begoña Gómez, 2 espantadas en la que ella fue la que renunció a defenderse. ¿Han sido las únicas? No. 2 adicionales en las que se negó a contestar a cualquier persona dentro de ese proceso, ni tan siquiera a su abogado. 2 más 2 en mi pueblo dan 4. Vale, ¿son las únicas? Hay 2 más. 2 en las que se negó a contestar a cualquier persona que no fuera su abogado. Vamos, traducido. Se negó a contestar al juez, se negó a contestar incluso a la Fiscalía, que no puede ser más partidaria de ella, no puede hacer más labor defensiva de ella, y se negó, por supuesto, a contestar a las acusaciones populares. Vamos, traducido, que 2 más 2 más 2 resulta que dan 6. 6 ocasiones en las que Begoña Gómez se ha negado a defenderse. ¿Saben por qué? Y esto evidentemente es interpretación mía. Porque no tiene defensa alguna. Porque sabe perfectamente por qué firmó las cartas de recomendación a Juan Carlos Barrabés, porque sabe perfectamente por qué llamaron al rector Goyache de la Complutense para que le creara una cátedra cuando ni tan siquiera tiene ni la más mínima titulación universitaria, porque sabe perfectamente por qué su marido, Pedro Sánchez, le dio una sede gratis a la OMT justo antes de que la Organización Mundial del Turismo se llevase de negocios con ministros africanos a la mujer del presidente, porque sabe perfectamente lo que hacía en el rescate de Europa, porque sabe perfectamente por qué ofrecía un software que casualmente te calculaba, y se lo ofrecía a las empresas desde una consultora privada, te calculaba las subvenciones que le iba a dar el gobierno de su marido. Cuando tú desde una consultora ofreces una simulación de qué subvenciones puedes conseguir a través del gobierno de su marido, ¿qué es la que estás insinuando? Que tú eres la persona, que tú eres el cauce, ¿verdad? Que tú eres el grifo a través del cual hay que pasar. Bien, ella conoce todo eso, por eso no se defiende. Yo simplemente le digo una cosa, señor Bolaños y señor Sánchez. ¿Tiene derecho a la defensa? Por supuesto, es ella la que está renunciando a ese derecho a la defensa. Pero ella tiene derecho a la defensa. ¿Pero tiene derecho el presidente del gobierno a poner una querella al juez Peinado utilizando los medios de la abogacía del Estado? No. ¿Y tendría que haber dimitido cuando se la tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid directamente por unanimidad? Sí. Porque ustedes tendrán todo el derecho del mundo a defenderse. Lo que no tienen derecho es a atacar a los jueces. Estamos donde estamos y cada día que pasa, como decía Pedro Sánchez, la verdad efectivamente va esclareciéndose y el tiempo va poniendo las cosas en su sitio. Ya veremos qué ocurre, porque me temo que la pata, lógicamente, de Barrabés se va a tener que reabrir en la investigación y espero que se reabra la pata de Air Europa, porque no hay ni la más mínima justificación para que ese rescate no se investigue.